We'll teach Donald Trump a valuable lesson. Don't mess with the women in America unless you want to get a राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है. El proyecto en el que cree el pueblo de México está con nosotros. Nous avons un message simple pour cette élection, c'est de voter le Parlement européen. Welcome to Carne Cruda y Algo. Join us for danger, excitement, innovations. Bienvenidos a nuestro especial Elecciones en el Mundo 2024. Más de la mitad de la población mundial está llamada a la urna este año. Un periodo electoral de alto voltaje por el avance de la extrema derecha, el cambio climático y los conflictos bélicos en activo. Unos 4.000 millones de personas votan en más de 70 países. Enero, Bangladesh y Taiwán. Febrero, El Salvador, Pakistán, Indonesia y Senegal. Marzo, Irán, Portugal, Rusia y Turquía. Por eso hoy os ofrecemos un especial electoral planetario en el que diseccionamos las expectativas políticas y democráticas de un mundo en llamas. Brasil, Mozambique y Uruguay. Noviembre, Estados Unidos, diciembre, Sudán del Sur y Ghana. Año en el que también habrá elecciones en Sudáfrica, Túnez, Chad y Sri Lanka con fechas aún por determinar. Violeta, algunos de estos comicios pueden ser determinantes en el rumbo del planeta en 2024. Así es, podrían influir en las guerras abiertas de Ucrania y Sudán o en el genocidio de Israel en Gaza y extenderse por otras regiones. Por eso hoy analizamos con los mejores expertos y expertas internacionales todas las derivadas políticas y geopolíticas en este especial electoral global 2024, año de urnas. What? ¿Qué? Who? ¿Quién? Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Why? ¿Por qué? 5W. Crónicas de larga distancia. Hoy nuestro experto de cabecera en este especial será Agus Morales, director de la revista 5W, que acaba de republicar con Círculo de Tiza su libro No somos refugiados, que sigue plenamente vigente porque el refugio y la migración son unas de las cuestiones que se verán afectadas por este año electoral. Agus, crudos días y enhorabuena por esa reedición. ¿Qué tal, Javier, Violeta? Crudos días, muchas gracias. La primera pregunta es obligada sobre esta cuestión. ¿Cómo pueden influir algunas de esas votaciones en este asunto? Pues mira, Javier, precisamente en el libro donde hay más personas sufriendo es en las fronteras de Europa y de Estados Unidos. Y precisamente allí hay elecciones, ¿no? Y sin duda las elecciones que un impacto más directo pueden tener en esas personas pues son las estadounidenses y las europeas. Particularmente creo las de Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo por todo lo que significaría el regreso de Trump, no solo en cuanto a las políticas migratorias en la frontera con México, sino por lo que supone como mensaje al mundo. Yo creo que ahí es un aspecto clave, ¿no? Cómo domina no solo las políticas migratorias, sino digamos el marco mental, ¿no? A nivel global. Agus, decíamos que 2024 va a ser un superaño electoral con más elecciones que nunca. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Más elecciones significa más democracia? Bueno, sí que estamos ante el triunfo de la democracia electoral, pero eso no es, digamos, el concepto pleno de democracia, ¿no? El último informe del CIDOB, que es el think tank con sede en Barcelona, que está dedicado a las relaciones internacionales, precisamente señala eso, ¿no? Este informe titulado El mundo en 2024 subraya que más elecciones no necesariamente significa más democracia. Yo creo que vivimos cada vez en un mundo con sistemas políticos cada vez más mixtos. Hay muchos lugares en los cuales se van a celebrar elecciones, pero quizá no con garantías plenas, y muchos gobiernos con capacidad para instrumentalizarlas, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de países como Rusia o como Ruanda, y vamos a ver cómo todo eso puede alimentar pues, tanto la desinformación como también cualquier tipo de populismo. Actualmente hay más conflictos activos que en ningún momento, atención, desde la Segunda Guerra Mundial, de Gaza a Ucrania, de Sudán a Yemen, sin olvidar otros de menor intensidad como el de Libia o Siria. ¿Cómo pueden afectar las elecciones a estos conflictos? Pues creo que luego tendremos tiempo para hablar de Gaza, pero pienso que el lugar en el cual un cambio político debido a las elecciones puede ser más evidente es Ucrania, sin duda. Tanto por las elecciones en la Unión Europea como sobre todo en Estados Unidos. Ahora vemos que de momento el apoyo sigue, iba a decir sigue siendo férreo, ¿no? Pero bueno, sigue siendo sólido, digamos, desde el bando occidental a Ucrania, pero la llegada de Trump podría cambiar eso, con todo lo que ello implica en las relaciones también con Rusia y con China. Yo creo que ese sería el
el punto clave. Pero sí que es cierto que es interesante lo que comentabas, Javier, que es el momento con más conflictos activos, ¿no? Había muchos que estaban congelados, o hay muchos que se han reactivado, y el que lo ha hecho de forma mucho más violenta ha sido Israel, con ese exterminio de la población palestina, del cual luego tenemos tiempo de hablar, y que también, evidentemente, pues tiene relación con los procesos electorales que hay en otros lugares, particularmente en Estados Unidos. En 2023 cerramos con la toma de posesión de figuras como la del libertario Javier Milei en Argentina, una opción extrema en un escenario de crisis. ¿Esto es una tendencia? ¿Habrá más respuestas extremas en la urna? Bueno, más respuesta no lo sabemos. Yo sí pienso que habrá más propuestas, y lo digo porque estamos, yo creo, ya ante la multiplicación de las familias de la extrema derecha, ¿no? Estamos viendo como, por ejemplo, pues en el caso de Milei, ese ultraliberalismo, hay otras opciones que son mucho más identitarias, más xenófobas, más antimigratorias, y vemos como cada vez hay más movimientos de extrema derecha, partidos, figuras de diferentes signos, ¿no? Religioso, etcétera. Yo creo que eso se va a ir multiplicando, y vamos a ver también qué peso tienen en los diferentes países, en las diferentes elecciones que se van a vivir este año. Vamos a empezar entonces este repaso mundial mirando al continente más poblado del mundo. Nos vamos a Asia. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando, porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Una de las primeras grandes citas electorales del año ya ha tenido lugar el pasado 13 de enero. Las elecciones en Taiwán levantaban expectación por el conflicto que enfrenta al gobierno chino con la isla, Violeta. Sí, la isla de Taiwán estuvo bajo dominio japonés hasta 1945, cuando pasó a pertenecer a la órbita de Pekín. Recordemos que China considera que Taiwán está bajo su soberanía, algo que rechazan las autoridades taiwanesas. Su situación jurídica es complicada, solo unos pocos países lo reconocen como Estado independiente, aunque la Unión Europea y medio centenar de estados más mantienen con la isla relaciones oficiales no diplomáticas. Las elecciones las ha ganado el candidato del partido en el gobierno, Lai Ching-te, al frente de la formación independentista, que revalida así su mandato. Ha obtenido el 40% de los votos. Para analizarlo hemos llamado a Inés Arco, investigadora de CIDOB, antes lo citaba Agus, es el Centro para Asuntos Internacionales de Barcelona, y ella es experta en Asia Oriental. Inés, crudos días, bienvenida. Crudos días, gracias por la invitación. ¿Qué estaba en juego en estas elecciones en Taiwán y qué supone el resultado para la isla? Bueno, yo creo que habían como dos formas diferentes de ver que había en juego. A nivel internacional, sobre todo estas elecciones han llamado mucho la atención por, como decíais, ¿no?, el conflicto que hay también en esa zona del mundo, pero que también está agravado por la creciente competición geopolítica entre Estados Unidos y China, la sobredimensión que tiene Taiwán en la economía mundial como gran fábrica de los semiconductores, ¿no?, de estos microchips que están en nuestras neveras, nuestros móviles y en los superordenadores de inteligencia artificial, y también en elementos del futuro de la democracia. Pero cuando lo miramos en las lentes domésticas, ¿no?, es decir, por qué estas elecciones sean importantes para Taiwán, hemos visto que han surgido como dos narrativas y un poco polarizantes. El partido en el poder decía que era una elección entre democracia o autoritarismo, y el partido en la oposición que eran unas elecciones entre guerra y paz. Pero, ¿qué han sido en realidad? Bueno, la verdad que han sido una elección sobre si había un continuismo de las políticas en los últimos 8 años o bien un acercamiento hacia Pekín. Y bueno, hemos visto que los taiwaneses han elegido un continuismo, aunque con ciertos matices. ¿Y cómo ha reaccionado China ante esa victoria del candidato independentista y también Estados Unidos, otra potencia? Bueno, a nivel de este candidato es bastante interesante porque tiene un papel muy diferente al que tiene la actual presidenta. Lai Ching-te es un político que viene de esta parte más pro-independentista del partido y ha dicho en el pasado que es un trabajador pragmático para la independencia de Taiwán. Pero también lo que ha intentado hacer durante la campaña ha sido como bajar ese perfil, decir que lo que va a hacer es continuar esta política menos confrontacional que tiene la actual presidenta,
Y bueno, en Estados Unidos eso ha sido recibido de forma en cierta manera interesante porque es un candidato que ha abogado por continuar una colaboración muy estrecha con Estados Unidos, pero a la vez también es un foco también de tensión. ¿Por qué? Porque sabemos que Pekín no quería este candidato. Pekín quería un candidato un poco más amable, más cercano, como podía ser el partido de la oposición. Así que también hay un poco de inquietud en Washington sobre si este candidato puede llevar a una mayor tensión con China, teniendo en cuenta que Washington está muy concentrado en lo que está pasando en Gaza y también en Ucrania. Agus Morales quiere hacerte una pregunta. Sí, pues bueno, siempre le hago preguntas a Inés sobre China, siempre que tengo dudas. Has mencionado algo muy interesante, ¿no? Y muy importante, que es Taiwán, ¿no? Como el principal fabricante de microchips del mundo. Pero no sé si nos puedes explicar más en profundidad cómo afecta esto a las relaciones con Estados Unidos y sobre todo al mundo, ¿no? El hecho de que sea pues prácticamente pues eso, el lugar que acapara algo más del 60% de la industria mundial de los chips. ¿Qué impacto tiene eso a nivel global? ¿Por qué nos tenemos que fijar allí? Claro, justamente es lo que tú comentas, es una dependencia muy fuerte que aunque estamos viendo que, por ejemplo, tanto la Unión Europea como Estados Unidos están haciendo grandes inversiones para intentar producir estos semiconductores, son unos procesos que son especialmente complejos, que se necesita mucho conocimiento y mano de obra técnica, que ahora mismo está concentrada sobre todo en Asia, no solamente en Taiwán, sino también en Corea del Sur y en Japón. Que curiosamente, ¿no? Pues todo lo que sería el comercio tiene que pasar por el estrecho de Taiwán y por el mar del sur de China. Por lo tanto, un conflicto en esa zona que bloquease, por ejemplo, el comercio marítimo, tiene repercusiones no solamente en esa parte del mundo, sino, pues, por ejemplo, para la manufactura en Europa, para toda la transición a nivel digital, la transición incluso verde. Quiero decir que es un punto muy, muy delicado. Y creo que también es muy importante ver porque aunque Taiwán representa el 60% de estos semiconductores a nivel total, es el 92% de los nano, es decir, de los más pequeños de todo, que son los que realmente son más importantes a nivel, pues eso, de móviles, de ordenadores. Que pasara algo ahí, las implicaciones que tiene van mucho más allá de lo que sería, por ejemplo, la invasión rusa de Ucrania. Y según Bloomberg, sería como si hubiese un conflicto abierto, sería el 10% del PIB mundial que estaría en juego. La importancia de estos materiales y de los materiales que se utilizan para chips y para muchos de los electrodomésticos y equipos que utilizamos, lo analizamos hace poco en un especial que os recomendamos llamado Tierras Raras, los elementos que gobernarán el mundo. Inés, para terminar, quería preguntarte, ¿existe el riesgo de que China pueda atacar Taiwán? Bueno, es una cuestión que nunca podemos quitar de la mesa por el hecho de que desde hace décadas las autoridades en Pekín han dicho que no rechazan la posibilidad de hacer una reunificación mediante el uso de la fuerza. Estas afirmaciones además han ido en auge en los últimos años. Pero yo creo que al menos en el corto medio plazo parece que ahora mismo no está en los planes que tienen los dirigentes chinos. Primero, porque el mismo presidente chino, Xi Jinping, se lo dijo a Joe Biden en la reunión que tuvieron los dos en noviembre, diciendo que no habían planes reales de una reunificación por la fuerza ni para 2027, que es la fecha con la que están barajando los servicios de inteligencia estadounidenses que podía pasar un ataque. Y además también por diferentes motivos, yo creo que muy interesantes. Primero, a nivel doméstico de China, yo creo que ahora mismo está en un periodo de centrarse hacia adentro. Es decir, la situación económica en el país está pues en una situación un poco más delicada, por lo tanto, lo más importante ahora mismo, ¿no?, es dar una respuesta a las empresas y a los ciudadanos en el continente. Y segundo, también está habiendo como muchos movimientos en las cúpulas militares del país, con temas de corrupción. Así que tampoco a lo mejor es el mejor momento para llevar a cabo un ataque cuando no tienes esa seguridad sobre la cadena de mando. Y después está el tema de Taiwán, al final, que también ellos mismos tienen la posibilidad de cruzar lo que sería una línea roja o no, que en este caso sería hacer una declaración de independencia formal. Actualmente parece que el que será el nuevo presidente no lo podrá hacer. Puede intentarlo, pero, por ejemplo, tiene un problema y es que en el Parlamento no tienen la mayoría, por lo tanto, es muy posible que no puedan llevar a cabo su agenda política. Y después está el otro interrogante que también señalaba Agus, que es Estados Unidos. Y creo que depende de lo que pase ahora con las elecciones de Estados Unidos, eso también va a ser un elemento
que decante la balanza hacia si China lo ve como una posibilidad más real o más pesimista. Inés Arco, investigadora del CIDOB. Ahora entiendo, después de escucharte, por qué Agus te llama siempre que quiere saber algo sobre Asia Oriental. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, muchas gracias por invitarme. Y nos quedamos en Asia porque este año también se vota en la llamada mayor democracia del mundo. Sí, la fecha aún está por determinar, pero entre abril y mayo, India, el país más poblado del planeta, acudirá a las urnas. Karnataka shows up a mandate of about 20 to 22 seats. El primer ministro, el nacionalista hindú Narendra Modi, intentará lograr un tercer mandato tras conseguir una amplia mayoría en 3 estados claves del país en las elecciones regionales de finales de 2023. Agus, tú has vivido y has sido corresponsal en India y sigues desde hace años lo que ocurre en ese país. ¿En qué escenario político y social llegan estas elecciones? ¿Cómo se ha transformado la India en los últimos años bajo el gobierno? Bueno, pues sobre todo lo que estamos viendo es como prácticamente la figura de Modi sustituye lo que es el gobierno, ¿no? Estamos viendo ese personalismo creciente. Es muy popular Modi en la India y pese a que en algunos ámbitos, como yo creo que sobre todo en el económico, creo que ha decepcionado a algunos votantes, al no haber casi alternativa, tiene muchísima fuerza. Y ahora mismo pues hay mucha gente que se pregunta pues cuál es el rumbo de la democracia india como tal. Vamos a ver cuál es la fortaleza, ¿no?, de ese sistema democrático ahora pues eso, como decíais, en abril-mayo, que aún están por convocar las elecciones. Pero bueno, va a ser interesante. La India es, se dice, la mayor democracia del mundo, pero ¿qué nivel de democracia, qué calidad de democracia tiene? Bueno, yo siempre he mantenido, no ahora, sino que cuando estaba ahí de corresponsal, claro, a nivel técnico de democracia electoral, de hecho, es prácticamente diría que ejemplar desde la independencia, porque supone un ejercicio tremendo que se hace por fases, por estados, durante semanas. Si decimos que es el año que va a votar casi la mitad de la población del mundo, es porque hay elecciones en la India. En las últimas elecciones creo que fueron más de 900 millones de personas llamadas a las urnas. Desde ese punto de vista, es un reportaje que quiero hacer, de hecho, este año, que es seguir a la Comisión Electoral India y cómo lo hacen, etcétera. Ahora, desde el punto de vista de respeto a los derechos humanos, es desde hace mucho tiempo, y no solo eso, sino el acceso pues, al conocimiento, etcétera. Sin duda no es un país ejemplar, ni mucho menos, y se ha señalado en muchas ocasiones, quizá a veces con algo de paternalismo desde países que ahora sufren los mismos problemas, ¿no? Pero en todo caso es un país donde hay muchísimo por hacer, sí. En sus 2 mandatos, Modi ha aplicado políticas nacionalistas discriminatorias con parte de su población, muy especialmente la musulmana. ¿Cómo afectan esas políticas a la población no hinduista y hasta dónde llega la estrategia nacionalista de Modi? ¿Qué relación tiene con la religión, con esa India divina que él dice? Yo creo que lo primero que hay que señalar es que esa ideología hinduista, por supuesto, es previa a Modi y ya tenía muchísima fuerza, ¿no? Con organizaciones como el RSS, que era una red de voluntarios a nivel nacional, que si bien no estaba en el poder político, sí que dominaba prácticamente, diría, que las relaciones sociales y políticas a pequeña escala, ¿no? Y eso ha continuado ahora, solo que esas redes ahora tienen el apoyo político. Donde sí se ha visto muy claramente esa discriminación de la población musulmana, que recordemos es la minoría musulmana más importante del mundo, es decir, en un país, digamos, la población musulmana más importante está en la India, ha sido, yo diría, sobre todo en Cachemira, ¿no?, donde han sido suspendidas las garantías constitucionales. Es un lugar en el cual yo creo que no nos fijamos demasiado, pese a que es una herida abierta después de la partición en el siglo XX, y donde hay una ocupación militar también de las tropas indias. Y prácticamente sin que nadie se escandalizara por ello, pues se suspendieron las garantías constitucionales y quizás el lugar donde más ha sufrido la población musulmana, pero también en el resto del territorio también. Y sin duda es uno de los grandes debates de la India de hoy, si va hacia lo que ellos llaman la India secular, que es un concepto distinto al que tenemos nosotros, pero sí que es una en la cual entran todas las religiones, o si va hacia ese hinduismo que vemos que cada vez se está imponiendo algo más. Bueno, que como sabemos es la religión mayoritaria en la India, ¿no?, pero que es un país muy, muy, muy diverso. La oposición está más unida que nunca bajo el paraguas de la Alianza Inclusiva para el Desarrollo Nacional de la India, por su sigla en inglés, pero recientemente se ha hablado de grietas dentro de esa coalición. ¿Hay alguna posibilidad de vencer a Modi? Yo pienso que si no se restañan esas grietas, ninguna. Incluso si se restañan,
lo que está intentando hacer esa coalición es competir, es hacer daño a Modi, es que Modi no gane por mayoría absoluta. No pienso que ahora mismo se esté planteando que haya un éxito electoral y que pueda ganar de alguna manera. Y esto se debe sobre todo al hundimiento del histórico partido del Congreso, ¿no? De la dinastía Nehru-Gandhi. Se hundió y perdió representación en casi todas las regiones de la India, y ahora mismo parece impensable. Esto me lo ponéis de aquí a un par o tres de meses, igual me lo como, pero me parece impensable que haya un cambio político en la India ahora mismo. ¿Y cómo funciona el Estado indio? ¿Está muy centralizado o, siendo un país tan grande y tan complejo, está derivado el poder también en las provincias? Hay mucha descentralización, hay muchos estados que tienen muchas políticas a su alcance para hacer llegar a la población. Por ejemplo, pienso en lugares como Kerala, que durante décadas ha tenido gobiernos de signo comunista, donde ves una gran diferencia respecto a otros estados, ¿no? En ese sentido sí que hay mucha descentralización, pero sí que hay en su corazón, que es lo que se llama el cinturón del hindi, digamos, que es sobre todo en el norte, que es donde se habla mayoritariamente hindi, que es el que domina la vida política y cultural india. Y es la que al final está pues, en Nueva Delhi. Y en ese sentido sí que es un estado mucho más centralista. Y ahora, sobre todo, lo que va al corazón de ese debate es ese dilema, ¿no? Entre si todas las religiones si todas las comunidades tienen sitio en la India, o si sobre todo vamos hacia ese sistema en el cual pues, que es más hinduista, sin entrar en el gran tema de las castas, que tiene muchísima importancia de cara al proceso electoral. Y para terminar, Agus, ¿cómo puede afectar el resultado de estas elecciones a otros países cercanos, entre ellos Pakistán, que también tiene elecciones este año? Bueno, esto nunca lo sabemos. Bueno, sé que en Pakistán trabajan evidentemente con la hipótesis, ¿no? Casi con la certidumbre de que Modi va a seguir, ¿no? Es curioso porque a veces sucede algo que pasa en otros lugares, y es que cuando hay, pues en este caso, un primer ministro que en este caso es hinduista, que supuestamente tendría un signo más opuesto a lo que puede desear Pakistán, después no es cuando se han producido los peores conflictos entre la India y Pakistán, ¿no? O sea que en ese sentido es un conflicto que sigue enquistado, y que yo lo que sí que no veo es que vaya a avanzar, porque tampoco les interesa a ambas partes de cara a sus potenciales votantes que ese proceso de paz enquistado avance. Así que yo ahí sí que no veo que un cambio electoral en la India vaya a suponer un gran cambio en las relaciones entre la India y Pakistán. Pues seguiremos muy pendientes de las elecciones en este gigante asiático e intentaremos dedicarle un especial a esos comicios. Porque al continente africano también le esperan varias citas electorales claves durante 2024. Sí, Maribel Izcue, redactora jefa de 5W, nos envía desde Gambia su crónica de algunos de los principales comicios, empezando por un país del que en España recibimos a muchos migrantes y que hoy vive momentos políticos muy complicados. Una de las primeras citas electorales de este año en África serán las elecciones en Senegal el 25 de febrero. Senegal está considerado uno de los países más estables de la zona, pero lleva meses sumido en una crisis política marcada por la represión contra las manifestaciones de apoyo a Ousmane Sonko, líder de la oposición. Sonko fue arrestado el pasado julio y su candidatura a las elecciones ha sido invalidada por el Consejo Constitucional. A menos de un mes para los comicios, todavía hay dudas sobre quién deberá recoger el testigo del liderazgo opositor. El actual presidente senegalés, Macky Sall, no se presentará a un tercer mandato y ha prometido que las elecciones serán libres y justas, pero esto es algo que organizaciones humanitarias consideran difícil en el clima actual. Nos movemos hacia el este, hasta el otro país de origen del rapero al que escuchamos, al que también le toca renovar gobierno. Otro de los países africanos que tiene cita con las urnas es Chad. En principio, en octubre se deben celebrar elecciones parlamentarias y presidenciales. El actual gobernante es el general Mahamat Idriss Déby, hijo del fallecido presidente Idriss Déby, que murió hace 2 años en combates contra grupos rebeldes. Aunque estas elecciones se presentan como una vía para terminar con el régimen militar actual, el candidato a presidente es el propio general actualmente en el poder, que continúa una dinastía iniciada por su padre hace 3 décadas. Y nos movemos en el mapa hacia el norte, porque en el Mediterráneo africano, otro país clave para la migración a Europa, también celebra elecciones. Y este 2024 también estaremos muy atentos a Túnez, que irá a las urnas a finales de año.
Será la primera cita electoral desde que su presidente, Kais Saied, diera un autogolpe de Estado en 2021 que supuso la vuelta al autoritarismo en un país que parecía haber consolidado la democracia después de las primaveras árabes. Saied, que en los últimos meses ha alimentado el racismo y la presión contra las personas migrantes en el país, ha encarcelado a los principales opositores y ha anunciado que prohibirá la entrada de observadores internacionales para estas elecciones presidenciales. La campaña estará previsiblemente dominada por la migración y la crisis económica. Se espera muy poca participación en esta cita electoral que está organizada a medida de Saied. Y no podemos olvidar a otros países del continente como Sudáfrica, Ruanda, Sudán del Sur, Mozambique y Ghana, que también están llamados a la urna. Esta república ha tenido una larga historia para consolidarse como democracia. Primero fuimos un programa de radio. Después un podcast. Podcast. Pero siempre seguimos emitiendo en directo. Desde entonces somos un podcast y un programa de radio. Luego nos independizamos de las emisoras. Nos convertimos en una república independiente. El primer programa de radio del país financiado por sus oyentes. Oyentes. Así que formamos una comunidad. Una familia. Y también hicimos programas en teatros. Nos convertimos en espectáculo. Y después en festival de música. Y en editores de un libro y un disco. Y en productora de podcast. Y en programa itinerante. Pero aún nos faltaba algo. Nos faltaba tener nuestro propio espacio, nuestro propio estudio. Ser un lugar de encuentro y un sitio donde grabar. Ser no solo un programa. Ser una emisora. Y lo hemos conseguido contigo. Contigo. Gracias a ti. Porque tú no eres un oyente más. Tú eres oyente de la República Independiente de la Radio. Y nosotros no somos un programa más. Somos carne cruda, mucho más que un programa de radio. Gracias por seguir votando por nosotros y nosotras. Gracias por hacer posible en carnecruda.es esta República Independiente de la Radio, en la que continuamos nuestro especial electoral global. Subimos hacia el norte para ir a nuestro continente. Porque en este 2024 Europa se llena de urnas. Sí, además de elecciones en una docena de estados de la Unión Europea, entre los que destacan Bélgica, Portugal o Austria, entre el 6 y el 9 de junio habrá elecciones al Parlamento Europeo. Serán un buen termómetro para medir la fuerza de la extrema derecha que aspira a salir reforzada en la Eurocámara y entender hacia dónde vamos en materia de política migratoria, energética y otras cuestiones importantes. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Carme Colomina, investigadora del CIDOB y coordinadora del informe El Mundo en 2024. Carme, crudos días. Crudos días, ¿qué tal? El Mundo en 2024 es el informe. Te tengo que preguntar, ¿cómo va a ser Europa en 2024? Pues Europa en 2024 es un gran interrogante que si se tiene que guiar por lo que ha ocurrido en los últimos meses no es muy esperanzador, porque es verdad que a cada nueva elección que ha habido en algún país de la Unión Europea en estos últimos meses, la extrema derecha ha salido reforzada. Probablemente la única excepción es Polonia, donde una oposición unida consiguió derrotar al PiS, pero el resto terminamos el año con la victoria de Geert Wilders en los Países Bajos, y lo que auguran las encuestas de intención de voto para estas elecciones al Parlamento Europeo de junio es que las familias, digamos, de la derecha radical, de extrema derecha, serán las que más escaños van a ganar. Es verdad que seguirá las familias tradicionales siendo las primeras, pero las grandes ganadoras, las grandes reforzadas de estos comicios serían las fuerzas de extrema derecha, y eso dibuja pues un Parlamento Europeo no solo más volátil, sino la gran pregunta es hasta qué punto podrá haber mayorías alternativas más a la derecha del PPE. Es decir, ¿dónde están los límites de este proceso de derechización que vive la Unión Europea? Karma, ¿y por qué son tan importantes estas próximas elecciones al Parlamento Europeo? ¿Cuáles van a ser las cuestiones que más puedan estar afectadas por los comicios?
Pues son importantes porque a pesar de que después de tantos años de las primeras elecciones por sufragio universal al Parlamento Europeo en el 79, se sigue preguntando de qué sirve el Parlamento Europeo, pues el Parlamento Europeo tiene poder de codecisión en el 90% de las decisiones que se toman en Bruselas, es decir, no las toma el Consejo sin el apoyo o la opinión del Parlamento Europeo, no hay decisiones en Bruselas. Y es muy importante porque de estas mayorías que salgan a partir de estas elecciones en el Parlamento, en la Comisión, en los nuevos cargos que se van a elegir después de las elecciones europeas, pues se definirán también las políticas. Y ya estamos intuyendo hacia dónde va esta Unión Europea. Hemos visto en estos últimos meses, por ejemplo, cómo hay una involución muy importante en la ambición climática de la Unión Europea. Hemos visto cómo algunos de los compromisos que estaban sobre la mesa empiezan ya a cuestionarse. Hay unas ganas de intentar frenar la agenda verde, que había sido como el gran objetivo de la actual Comisión Europea. Hay una reforma, al menos hay un debate de cómo se tiene que reformar las instituciones europeas para la entrada de nuevos socios. En el horizonte se habla de una Unión Europea de 30 miembros o más a partir de 2030, pero eso es imposible si no se reforman las instituciones, si no hay un presupuesto más ambicioso. Todo eso tiene que discutirse en la nueva legislatura, por no hablar también de todos los temas sociales, de los temas económicos, ¿no? de la energía, como vosotros apuntabais. Estamos viendo un invierno de malestar. Estamos viendo a los agricultores en media Europa movilizados precisamente también por los compromisos climáticos, por los abusos o lo que ellos consideran un exceso regulador por parte de la Unión Europea y de los Estados miembros. Todo eso va a llegar claramente a influir las elecciones europeas. Y finalmente el tema migratorio. El tema migratorio va a acabar convirtiéndose en uno de los grandes temas de campaña. Si vemos cómo van las encuestas, si vemos la polarización que lleva y si vemos que es el gran tema estrella de muchos grupos de extrema derecha también. Agus Morales creo que quiere hacerte una pregunta, Karma. Sí, antes hablábamos, Karma, sobre Ucrania. ¿Crees que puede tener algún tipo de impacto las elecciones en la Unión Europea en cuanto al apoyo que se le da a Ucrania? Totalmente. De hecho, faltaba casi hablar de política exterior, pero también la ayuda a Ucrania va a estar en cuestión. Pensemos que de estas mayorías saldrá también esta voluntad de seguir con la ayuda a Ucrania. En este 2024, donde las elecciones en Estados Unidos, sobre todo si hay una victoria republicana, que ya han decidido que no quieren seguir ayudando a Ucrania, ¿qué papel va a hacer la Unión Europea? ¿Está dispuesta claramente a ocupar este vacío financiero que dejen los Estados Unidos? En estos momentos, estos días ya circulan cifras que dicen que a hoy en día ya está dando el doble de ayuda financiera a la Unión Europea a Ucrania que Estados Unidos, pero es verdad que este es un tema divisivo, que la unidad inicial que se construyó, digamos, en el primer año de invasión rusa a Ucrania empieza a tener grietas importantes, y en estas grietas hay que tener claro que a partir del 1 de julio la presidencia rotatoria de la Unión Europea estará en manos de Hungría. Estará en manos de Viktor Orbán, precisamente el país que es mucho más escéptico a seguir ayudando a Ucrania. Así que habrá dos frentes respecto a Ucrania, Agus. Uno es el tema financiero y el otro es el político, porque allí donde la Unión Europea puede ser mucho más proactiva respecto a Ucrania es en las promesas de ampliación, en las promesas de reforma. Eso no le cuesta dinero de momento. Aquí estamos viendo pasos más decisivos. Cuando toca la agenda económica, cuando toca el bolsillo, cada vez más hay más tensiones, y hay más tensiones en la Unión Europea y más tensiones en los Estados miembros. Alemania es el gran financiador de estas políticas europeas, y Alemania en estos momentos también tiene un gobierno con profundas divisiones internas, con profundos retos económicos y financieros, y por tanto todo eso pues ensombrece el compromiso también europeo respecto a Ucrania. ¿Y cómo puede afectar, también por este mismo lado, la postura
de la Unión Europea en el genocidio en Gaza, que hemos visto que hay una doble vertiente, por un lado la que representa a Alemania o la presidenta de la Comisión, von der Leyen, o por otro la que representa a Borrell, alto representante de la Unión en Asuntos Exteriores y Política de Seguridad? Mira, desde mi punto de vista, la posición de la Unión Europea respecto al genocidio en Gaza refleja a la perfección el cambio tan profundo político que ha vivido la Unión Europea en la última década o más. Es decir, la Unión Europea tradicionalmente siempre había sido la gran defensora de la solución de los dos estados, había sido la gran financiadora de la ayuda al desarrollo y infraestructura en los territorios palestinos, y en cambio su primera reacción no fue la reacción tradicional de la Unión Europea, fue la reacción de von der Leyen actuando como una política de la CDU alemana y no como la presidenta de la Unión Europea. Y es verdad que eso ha causado unas divisiones externas e internas profundas en la Unión Europea, no solo por estos cambios o estos encontronazos públicos claramente de visiones confrontadas entre von der Leyen y Borrell, también dentro del seno de las instituciones ha habido un malestar entre una parte de los funcionarios de la Comisión Europea muy profundo, hasta el punto de mandar una carta firmada por más de un centenar de funcionarios a von der Leyen diciendo que sus declaraciones no representaban, ¿no?, a la institución como tal, pero además también lo que refleja es que la Unión Europea en estos momentos ha tenido una evolución propia, que su agenda es mucho más conservadora de lo que era hace unos años. Yo estaba en Bruselas a principios de los 2000, los países nórdicos eran claramente muy combativos en favor de los derechos de los palestinos. Ahora son gobiernos donde las fuerzas de la derecha radical son imprescindibles para la gobernabilidad, y todo eso ha marcado la agenda europea, que no es más muchas veces que la suma de las políticas exteriores de sus Estados miembros, aunque eso sea problemático, ¿no?, porque acabas pues llevando o dejándote llevar precisamente por unas políticas muy concretas y que no siempre representan a la mayoría, sino a los estados que tienen una voz más potente. Carme Colomina, hoy estamos viendo lo importante que es el trabajo que hacéis en CIDOB. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y de las democracias más antiguas a un país que durante décadas presumió de ser un modelo de democracia para el resto del planeta y que hoy no lo es tanto. For 4 straight years I kept America safe, I kept Israel safe, I kept Ukraine safe, and I kept the whole world safe. Durante 4 años consecutivos mantuve a Estados Unidos a salvo, mantuve a Israel a salvo, mantuve a Ucrania a salvo y mantuve al mundo entero a salvo, decía Donald Trump. Nuestra primera parada en América del Norte es, evidentemente, Estados Unidos. Porque en noviembre todos los ojos estarán puestos en las elecciones cruciales marcadas por el posible regreso del empresario estadounidense. El presidente ya se siente ganador tras imponerse de forma abrumadora en los primeros caucus en Iowa y New Hampshire. Los caucus ya sabéis que son procesos en los que los partidos eligen a su líder estado a estado. Pues Trump se acerca cada vez más a ser el candidato presidencial del Partido Republicano frente a Joe Biden, que también aspira a la reelección, y sería, por tanto, una carrera electoral entre dos candidatos octogenarios. Y para hablar de ello conectamos con la periodista Aileen Truax, especializada en política, migración y movimientos sociales. Es autora de libros como Dreamers, la lucha de una generación por su sueño americano, o Mexicanos al grito de Trump, historias de triunfo y resistencia en Estados Unidos. Aileen, crudos días. Hola, crudos días, ¿cómo están? Encantados de saludarte otra vez. Acaba de ser condenado por difamación, está pendiente de juicio por intentar revocar el resultado electoral de 2020. El Comité del Congreso le acusó también de insurrección por la toma del Capitolio en enero de ese año. Pese a todo, ¿hay posibilidad real de volver a ver a Donald Trump en la Casa Blanca? Hay una posibilidad real, sin duda, de volver a ver a Trump en la Casa Blanca. Y lo que ocurre siempre con las elecciones de Estados Unidos, como tienen este proceso electoral en general muy largo, que es de un año, es que mucho de lo que ocurre tiene que ver con el discurso y con quién controla la narrativa
durante los meses de la pre-campaña, de la campaña interna primero de los partidos políticos y después lo que ocurre ya que una vez los candidatos son ratificados en verano. Eso es lo que vamos a ver este año. Como se mencionaba en la intro, ahora mismo está el proceso de selección, el proceso interno del Partido Republicano de selección de su candidato. Todo indica que si no hay ningún tipo de obstáculo, Trump será el candidato por el Partido Republicano y al mismo tiempo no tenemos un proceso equivalente en el Partido Demócrata, porque como en Estados Unidos se permite la reelección, bueno, la gran mayoría de las ocasiones quien está en la presidencia busca la reelección. Entonces no se tiene que hacer un proceso interno del Partido Demócrata. Y esto lo que nos provoca es que la narrativa esté completamente en manos de Trump en este momento, porque es el Partido Republicano el que está teniendo estos eventos electorales, con estos resultados electorales que, repito, son internos, son del partido, pero siguen dando mucha proyección a Trump en paralelo con todos los eventos que has mencionado. Claro, sin embargo, Aileen, yo he escuchado que, aunque el apoyo a Trump dentro del Partido Republicano se ve que es muy fuerte y casi incontestable, esos resultados tan abrumadores no serían trasladables a unas elecciones en competición con el Partido Demócrata, que quizá hay muchos votantes, incluso, digamos, de centro o de centro-derecha, que se alejarían del Partido Republicano precisamente si repite Trump. Ese es justamente el punto, que ahora mediáticamente no estamos viendo y no estamos escuchando esas voces porque no tienen una plataforma, porque no hay ningún otro proceso corriendo en paralelo. Si tuviéramos, como suele suceder cada 8 años, que tenemos a ambos partidos en un proceso de elección interna, sí que estaríamos escuchando todas estas voces, tanto por supuesto del Partido Demócrata como de los votantes independientes, que nuevamente en esta elección pueden ser quienes decanten la balanza para un lado y para el otro, ¿no? Ya tenemos, esta es la tercera elección, que tenemos muy claramente la decisión de lo que pueda pasar ya en una electoral en noviembre, en el voto de los independientes. Y con independientes no me refiero únicamente a quienes no estén, digamos, 100% con Trump o quienes cuestionan a Trump, los never Trumpers que les dicen, ¿no?, dentro del Partido Republicano, sino a votantes que claramente no se sienten identificados con un partido político. Y aquí, atención, porque el grueso del voto joven está en esta situación, ¿no? La generación más joven es una generación que está decepcionada del bipartidismo en Estados Unidos, que no se identifican con nada de las estructuras partidistas del siglo pasado en Estados Unidos. Y, a ver, tenemos 2 candidatos presidenciales que están rondando los 80 años. Entonces, el riesgo que tiene esta elección es que este importante segmento de la población decida no votar, se aleje completamente de las urnas. Y, bueno, en ese sentido, si las tendencias se mantienen, sí podría haber un triunfo de Trump. Si este segmento de población, tanto el más joven como el que no simpatiza con ninguno de los 2 partidos o candidatos, decide hacer un voto simplemente para que Trump no llegue a la presidencia, entonces sí podemos tener una importante oposición. Hay que escuchar atentamente a Aileen, porque la última vez ya acertó, Javier, que publicó una crónica en 5W donde precisamente señalaba la importancia del voto joven, que fue decisiva, ¿no?, la última vez. Y entonces ahora, por lo que comenta, ¿no?, ese desencanto ahora podría tener de nuevo un impacto. Yo, Aileen, es que hace mucho tiempo que colaboramos ya, Aileen. Yo Aileen, te quería preguntar sobre algo que antes hemos pasado un poco por encima, que es qué impacto podría tener la victoria de Trump, una eventual victoria de Trump en la política de Estados Unidos en Oriente Medio, y sobre todo en lo que todos estamos pensando que es en Gaza. Si piensas que habría un cambio importante respecto a Biden, ¿no? Antes hemos escuchado el corte, ¿no?, que hablaba sobre cómo durante 4 años mantuvo a Estados Unidos a salvo, a Israel, a Iowa, ¿no?, a Ucrania, decía, ¿no? Digamos eso que es en clave de aislacionista, no intervencionista. ¿Esto crees que puede tener un papel importante o no? Mira, yo creo que lo que hemos visto claramente en Estados Unidos es que una vez que llega un presidente de un partido o de otro partido, en materia internacional y en la agenda internacional, lo que tiene mucho peso es el Congreso.
Entonces, aquí yo creo que, y nuevamente, esto pasó también en la elección anterior y en la previa, cuando fue la presidencia de Donald Trump. Yo creo que aquí lo que será clave es cómo queda la composición del Congreso, porque la mayor parte de las decisiones sobre política internacional, sean estas las que tienen que ver con Medio Oriente, pero también lo que tiene que ver con América Latina, y mucho de lo que tiene que ver con migración, tiene que pasar por aprobación del Congreso. Y ahí sí todavía estamos un poco lejos, pero si en todo caso hubiera una segunda presidencia Trump, pero tenemos un Congreso de mayoría demócrata, yo creo que ahí, bueno, pueden empezar a jugar los contrapesos. No, Donald Trump es un presidente que no tiene palabra en términos de que su origen es empresarial y él ha sabido jugar siempre dependiendo de cómo le venga el viento, ¿no? Entonces, en el momento en el que llega a la presidencia Donald Trump, ensaliva un dedo, lo saca al aire, ve para dónde sopla y en ese momento va tomando las decisiones, sobre todo las que tienen que ver con el tema internacional, ¿no? En ese sentido, ahí sí, Agus, siento que todavía estamos lejos. Cuando veamos qué tanto, cómo están los números en el Congreso y qué tanto contrapeso podría haber en el Congreso, creo que podríamos tener un panorama más claro. Yo creo que lo que hay que tener en la mira es que Trump habla mucho y nos la pasamos haciendo notas y reportando sobre lo que dice Trump, pero podemos voltear a ver una presidencia previa de Trump, que esa experiencia sí la tenemos, ¿no? Y podemos ver qué tanta capacidad de acción, qué tanta manga ancha ha tenido, tanto dentro del país como fuera del país, una vez que llega con sus contrapesos en el Congreso. Y precisamente por eso sabemos cómo actúa en la política migratoria. Aunque es verdad que no cumplió su promesa de levantar un muro en la frontera sur, es inevitable que si llega de nuevo a la presidencia afecte a la migración en el sur de su país. Así que vamos a mirar a México. El 2 de junio, su vecino al sur elegirá en las urnas a su nuevo presidente, o mejor dicho, presidenta. Para hacer realidad que una mujer encabece los destinos de la nación. Presidenta porque a la cabeza de la encuesta hay dos mujeres, la oficialista Claudia Sheinbaum, sucesora de López Obrador, a la que acabamos de escuchar, y la opositora Xochitl Gálvez. El tercer candidato es Jorge Álvarez Maínez y se sitúa a una distancia muy considerable. Aileen Sheinbaum concurre por el partido oficialista Morena, del presidente Manuel López Obrador, en alianza con otros dos partidos. Las encuestas actuales la sitúan a la cabeza. ¿Quién es ella? ¿Quién es Claudia Sheinbaum? Mira, Claudia Sheinbaum es un personaje muy interesante, tiene muchos años involucrada en la política, es una candidata que viene de la Academia Mexicana, de la universidad, de hecho empezó ahí su actividad política. Ella es académica de la universidad y dentro de los movimientos universitarios es como se gesta su origen y luego su brinco a la política. Y llegó al gobierno de la Ciudad de México como una promesa de continuidad de los programas que ha realizado y del gobierno que ha llevado a cabo el partido de López Obrador, Morena, desde hace 20 años, ¿no? La Ciudad de México tiene más de 2 décadas gobernada por este partido, que antes era el PRD, después tuvo un cambio de nombre, pero es esta corriente política la que ha gobernado y en general las encuestas de satisfacción durante todo este tiempo y la intención de voto de la Ciudad de México por esta opción política siempre ha sido muy sólida. Sin embargo, cuando llega Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno del Distrito Federal, después de la Ciudad de México, hace 6 años, empieza a haber una serie de descontentos. El apoyo que tiene Sheinbaum dentro de la Ciudad de México no es tan fuerte como el que han tenido sus predecesores, incluido el propio López Obrador, que también gobernó la Ciudad de México. Y sin embargo, lo que hace López Obrador con toda su popularidad y con todo el aparato de apoyo que tiene, es de todas maneras proyectar a Claudia hacia una candidatura.
si bien su origen es muy de izquierdas, es muy de arraigo social, lo que hemos visto durante su gobierno en la Ciudad de México es que ha sido una gobernante muy pragmática, ha echado mano de los recursos populistas, abiertamente populistas, del propio presidente López Obrador en materia del manejo de medios, en materia del tipo de discurso político que hace y en materia del manejo de los programas sociales, que está siendo un elemento clave ahora mismo en México y que sin duda lo será rumbo a la elección de este año. Elin Truax, como siempre es un placer tanto leerte como escucharte por la claridad con la que nos explicas la situación ahí en el continente americano, en el norte del continente americano. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, que estén bien. Bueno, y antes de despedirte, Agus, nos chivan que vuestra nueva revista anual en papel ya está en imprenta. ¿Qué nos vamos a encontrar en ella? Mucha gente que va a votar y que es joven, porque este es el título de la revista, que es Jóvenes, es el título de esta nueva revista. Y bueno, vamos a ver precisamente, ahora que estamos haciendo este espacio radiofónico, pues cómo se relaciona la gente joven con los procesos democráticos, por ejemplo, tanto en Europa como en el resto del mundo. Ya sabes que eso es marca de la casa. Y vamos a ver también, por ejemplo, cómo la gente joven lucha contra la monarquía en Tailandia, o qué pasa en África, que es el continente más joven. Pues como siempre, que crónica y fotografía de alrededor del mundo para contar un tema, que en este caso será el de jóvenes. La revista sale en marzo. Y haremos presentaciones y cositas que, como siempre, informaremos a Carne Cruda, medio aliado. Ahí estaremos en esas presentaciones y leyendo con avidez la revista. Ya sabéis que si queréis que exista este periodismo internacional de calidad, si queréis saber lo que ocurre en el mundo, tenéis que apoyar a 5W, también a Carne Cruda, para que podamos invitarles al programa. Agus, muchísimas gracias, como siempre, y especialmente hoy en este programa electoral global. Muchas gracias, un placer, Javier Violeta, y como siempre, salud y periodismo. Salud y periodismo, claro que sí. Bienvenido al infierno, es aquí donde no nos vamos a ir de México, porque tenemos más cosas que contaros para terminar este repaso al mundo. Ángela Sepúlveda, crudos días. Crudos días. No vengo a hablar de elecciones, pero sí de política. ¿Dónde están las promesas que tus dioses no te cumplieron? Donde entre santos hay demonios escondidos. Esa es la realidad. Así que bienvenido, amigo. Ahora nos cuentas, pero primero, por favor, cuéntanos qué es esta maravilla que está sonando. Esta es Mare Advertencia Lírica, es una cantante mexicana de rap que utiliza la música para la denuncia social. Es la música que nos ayuda a situarnos, como decías, en México. Las huellas de la explotación y el saqueo, el desempleo. De explotación y de saqueo hablamos en la sección Voces de la Tierra. Con las personas defensoras de derechos humanos, contra la desigualdad, por la no violencia, contra la opresión, por la educación y la transformación social. Voces de la Tierra. Voces de la Tierra. Defensoras del territorio y los derechos humanos en Latinoamérica, en colaboración con Brigadas Internacionales de Paz. ¿A dónde nos llevan las brigadas hoy? Vamos a hablar de una zona concreta de México que se llama San Juan Huitontla. Es una comunidad situada al oeste de México. Pero que nos lo cuente quien conoce bien el territorio. Ella es Claudia Ignacio, es defensora de la Red Solidaria de Derechos Humanos de Michoacán. Michoacán es el estado de México al que pertenece esta comunidad. Es un territorio muy rico en biodiversidad. Es muy impresionante ver la parte geológica. Habla de un territorio muy antiguo, donde estas personas han vivido por muchos años. Desde la época prehispánica hay registros documentales de la existencia de San Juan Huitzontle. En diciembre nos contaste, Ángela, que nos iba a relatar historias de David contra Goliat. ¿Ella es nuestra David de hoy? Mira, pues en realidad no. David es en realidad Eustacio Alcalá, pero fue asesinado en abril de 2023 por defender su comunidad y su territorio y por defender San Juan de Huitontla. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Os lo voy a contar, pero dejadme situaros en esta historia de lucha entre un pueblo indígena, Nahuahua, y dos de las empresas mineras más importantes a nivel global. San Juan de Huitontla es un territorio rico en hierro, pero también una población que lleva luchando contra aquellos que quieren despojarle de sus tierras desde el siglo XIX. Vamos, un pueblo luchador. Un pueblo que hace unos 10 años se dio cuenta de que el
el crimen organizado estaba explotando una mina a cielo abierto a pie de carretera, sin que nadie pusiera freno o le hubiera informado al respecto. Porque en México existe una ley, igual que os conté en el caso de Guatemala en diciembre, en el que el gobierno debe preguntar a las comunidades indígenas sobre las licencias a empresas que les vayan a dar para explotar el territorio. Y como nadie estaba poniendo freno a aquello, el pueblo decidió actuar. Ante esta falta de acción por parte de las autoridades, varias personas en la comunidad de San Juan Huitzontla se organizaron y convocaron a las demás mediante una asamblea, y esta asamblea decidió que iba a formar una guardia comunal para la defensa de su territorio. Así que esa comunidad cogió lo que tenía a mano, básicamente sus armas para cazar, y lograron expulsar a esas bandas que estaban explotando la mina de manera ilegal y estaban causando graves daños medioambientales. Bien por ellos. Sí, pero no se quedaron parados, no se quedaron ahí. Investigaron para saber qué estaba pasando en su territorio. Hicieron algunas averiguaciones y se logró identificar que había múltiples concesiones mineras en favor de la empresa Ternium y de la empresa ArcelorMittal. Y esto fue algo que a la asamblea le dolió muchísimo. No solamente abarcaba todo su territorio, sino que incluso pasaba encima de la comunidad, de donde estaban las casas, la plaza, el lugar donde se realizaban las asambleas, el comedor comunitario. Es decir, si estas empresas activaban estas concesiones, esta gente iba a terminar siendo desplazada. Sorpresa, ¿quién lo podía pensar? Empresas moviendo los hilos por detrás. ¿Cuántas licencias había aprobadas? La Secretaría de Economía, es decir, el gobierno, había concedido 6 licencias a estas grandes empresas mineras entre 2005 y 2007. Y no son cualquier empresa. Una de ellas es ArcelorMittal, el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial. Está presente en 60 países, entre ellos España, por cierto. Pero el volumen de estas empresas no les importó y lo llevaron hasta los tribunales. Ahora sí, un verdadero David contra Goliat. Ahora sí, y como en la historia, los tribunales dieron la razón a la comunidad indígena y obligó a suspender temporalmente esas licencias. El juez consideró que se violó el derecho de la comunidad a una consulta sobre lo que estaba pasando. Oye, pues no solemos darlas, pero esto es una muy buena noticia. Una buena noticia a medias, porque Vaya. la suspensión es cautelar, así que aún podrían volver a activarse estas licencias. ¿Y qué papel tiene Eustacio Alcalá en toda esta historia? Ahora sí, ahora os lo voy a contar. Eustacio era un líder comunitario, una persona implicada en la defensa de su territorio y su comunidad, y la cabeza visible del recurso de amparo ante los tribunales. Fue asesinado el 1 de abril del año pasado precisamente por defender su territorio. Ese día iba en su camioneta y fue interceptado por un grupo armado. 3 días después su cuerpo fue hallado sin vida. Tenía 66 años. Otro de los muertos defendiendo la tierra. Sí que es una buena noticia a medias. Lo siento mucho. ¿Se sabe quiénes fueron? No se sabe nada y es algo que están pidiendo desde su comunidad y desde las organizaciones de derechos humanos, que se investigue y que se detenga a los autores materiales. Claudia es una de las personas que está detrás de esa presión para esclarecer los hechos, pero también era amiga de Eustacio, de Tacho, para los amigos, así que le pedí que me contara un poco más sobre él. ¿Quién era? Le gustaba prestar servicio a la comunidad, la gente lo reconocía mucho por eso, porque había asumido varios cargos dentro de la comunidad como autoridad, y eso ayudaba a que se impulsaran procesos de participación. Con su esposa hacían pan, y los días de asamblea preparaban su pan y lo vendían a las personas. Entonces era muy común que en la asamblea estuviéramos comiendo un sabroso pan preparado por Tacho, y era un hombre muy estratégico, con una lectura muy clara tanto de los actores como de los distintos escenarios que se podían presentar y cómo ir respondiendo a cada uno. Estas personas que defienden el territorio suelen ser conscientes de los peligros que corren. ¿Él lo era? Sí, en realidad era consciente de que podía perder la vida. México es uno de los países más peligrosos del mundo para defender el territorio. Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, entre 2014 y 2021, 124 personas fueron asesinadas defendiendo su comunidad. Él muchas veces dijo que iba a tener que ofrecer su vida por esta lucha. Es algo que tenía claro como un escenario posible. Las amenazas nunca lo detuvieron para seguir avanzando. Esa fuerza, eso que imprimía dentro de su comunidad, fue el motivo por el cual fue asesinado.
La propia Claudia ha sido amenazada y de hecho me hubiera encantado traeros sonidos de San Juan de Huitontla, pero solo tengo esto. No escuchamos nada. Exacto, porque la organización a la que pertenece Clara, Red Solidaria de Derechos Humanos, no puede entrar en el territorio, no es seguro y ni siquiera es seguro para la gente que vive allí por los grupos de crimen organizado. La situación es muy complicada. Tú que has podido hablar con ella, ¿cómo está? Pues está afectada, en realidad hace menos de un año de la muerte de su amigo, porque además no sabe quién fue, no sabe quién está detrás del asesinato, porque no hay una situación de seguridad para la gente que vive allí y porque el territorio está amenazado, medioambientalmente hablando. Si las empresas consiguen que se levante la suspensión cautelar del juzgado, pues podrán actuar en sus tierras. Pero también encontré en Claudia un hilo de esperanza. La verdad es que me he cobijado mucho en la idea que alivia el dolor de muchas personas defensoras de que nuestras compañeras y compañeros son sembrados y esperamos y sabemos que serán semillas y que eso permitirá la continuidad de esto que para Eustacio era tan importante, que era la autonomía de su comunidad y la protección de la naturaleza y de las personas que ahí habitan. Una historia de lucha por salvar el territorio que le ha costado la vida a personas como Eustacio Alcalá. Le mandamos un abrazo muy fuerte a Claudia y a todas esas semillas que esperemos broten y puedan disfrutar de su tierra. Ángela, gracias por contarnos esta historia. Gracias a vosotras. Oye, mañana tenemos otro programón. Sí, un especial de cine con nuestros favoritos para los Goya. Sí, vamos a hablar de la película de la que todo el mundo ha hablado este año, 20.000 especies de abejas. Y también hablaremos de una actuación espectacular que es la de Malena Alterio en Que nadie duerma. Y para terminar, una cosa muy pequeñita pero muy importante, el corto de ficción sobre la Cañada Real. Estas son nuestras apuestas. Esperemos que ganen. Volvemos entonces. Hasta mañana. Salud y República. Y que la radio os acompañe. Financia el periodismo libre e independiente.